Tardes con todos nuestros oyentes de la página CEPAM Miraflores. Estamos otra vez este sábado 16 de noviembre, se nos ha movido la fecha, pero continuamos en las labores partidarias. Hoy nos toca continuar con el programa de poesía indoamericana. Hoy día tocamos a un gran poeta que es Serafín del Mar. Muchos deben haber leído, conocido incluso, me imagino, en la militancia, en la lectura diaria, en la universidad, pero ahora vamos a ahondar un poquito más acerca de su perfil. Estamos aquí con el historiador Juan Diego Herrera, por supuesto, que ha tenido la amabilidad otra vez de acompañarnos y esperamos que continuemos con esta jornada de literatura y de historia también. Preséntate y cuéntanos un poco sobre Serafín del Mar. Bueno, muchas gracias por la invitación al Comité Digital de Miraflores, presidido por el compañero militante Lindo Moscoso, y por tu persona, que en este espacio dedicado a la poesía indoamericana ya lo habíamos tratado a Luis Carnero Checa, y ahora toca el tema tratar sobre Serafín del Mar, ¿no? Que en realidad es un seudónimo, ¿no? de Reinaldo Bolaños Díaz. Para comenzar diciendo, él nace en una familia que lamentablemente, de 3 hermanos. Lamentablemente, cuando tiene 3 o 4 años fallece su padre y queda un poco en la carestía, ¿no? Y tiene que enfrentarse a todos estos problemas que, lo veremos más adelante, está intrínsecamente vinculado en su poesía, ¿no? En su forma de escribir. Son 3 hermanos. Uno es Federico Bolaños, que va a partir del año 26, según los escritos de Luis Alberto Sánchez, el maestro, va a escribir en la famosa revista Mundial del año 1926. Su otro hermano es Óscar Bolaños Díaz, que va a ser un destacado militante aprista, poeta también, que va a escribir sendos artículos sobre poesía y sobre política, incluso desde la clandestinidad, en diversos medios, no solamente latinoamericanos, sino también europeos y mundialmente, ¿no? Él tenía bajo el seudónimo de Julián Petrovic, ¿no? Y va a tener 2 publicaciones muy buenas, que es La Isla y los Trabajos, que publicó en el año 44, y también La Paloma Asustada, en 1966. Y la principal figura es Reinaldo Bolaños Díaz, que es Serafín del Mar. Serafín del Mar, que es una persona que no se conoce mucho sobre su biografía, pero él en sus escritos nos describe cómo es que tuvo que enfrentarse desde muy niño, ¿no? En el cual se desprende, ¿no?, la ausencia del padre y también los maltratos que narra hacia su hermano mayor, ¿no? Y también también las necesidades por las cuales acarrea no solamente él, sino su familia, ¿no? Ellos son de la provincia, son de Huancayo. No se sabe bien la fecha en las cuales comienzan a residir aquí en Lima. Y él va a ser un destacado poeta, ¿no? Va a estar integrado primero a la revista Mauta. Se va a vincular mucho con Víctor Raúl y los desterrados apristas de los años 30. Y va a tener una pluma muy interesante y, como dice Antenor Samaniego, es un personaje el cual ha sido injustamente olvidado, ¿no? No tanto uno podría ser por la militancia, ¿no?, que se alejó, pero otro que no debe ser es por la academia. La academia debe revalorar. Hay algunos escritos de Emilia Romero y otros justamente de Antenor Samaniego y un poco de Sánchez, que trata de reivindicarlo en su historia de la literatura peruana. Sí, y eso es algo que es un común denominador, ¿no? Vemos que la militancia, de una u otra forma, paulatinamente se fue alejando de esta ala artística, pero claro, la intelectualidad también. ¿Y a qué se puede deber, no? ¿Cuál puede ser el origen de esta...? Bueno, hay que recordar que Serafín del Mar sufrió prisión, ¿no? Es una persona que sufrió prisión, destierro, persecución, y también los avatares de la vida, ¿no? Estuvo alrededor de 10 años preso, eso sin contar sus anteriores antecedentes, en los cuales, por esa pluma extraordinaria que tenía y en el que hablaba sobre la esencia revolucionaria de tomar el fusil, ahí un poco inspirar a la nueva juventud de América Latina, ¿no? Él es un poeta de la generación del año 25, va a sufrir prisiones no solamente en Perú, también en Bolivia y en Cuba. Cuba por el dictador de
Antonio Machado. Pero bueno, comenzando, Serafín del Mar, como te decía, perteneció a una generación, ¿no?, literaria para las problemas sociales, ¿no? Eso lo podemos ver en su poesía. Él va a escribir un libro justamente en Bolivia con su pareja, que es Magda Portal, destacada poeta no solamente peruana, sino latinoamericana, que se va a denominar Derecho a Matar, ¿no? Libro que trae un relato de cuentos que va a ser publicado conjuntamente con ella en Ciudad de La Paz, incluso donde van a dirigir un periódico o revista que se llama Bandera Roja, ¿no?, donde van a enjuiciar al régimen peruano de Leguía, el gran dictador que va a estar 11 años entronado en Palacio de Gobierno, ¿no? Y donde combate también, curiosamente, al fascismo italiano. Y bueno, es apresado y justamente con toda la dirección del periódico se hace una proclama por su liberación de las juventudes obreras e intelectuales de Chile, de Bolivia y de Perú, ¿no? Y bueno, el año siguiente se incorpora a la revista Mauta y trabaja al lado de los directores de la revista Claridad, ¿no?, que es un órgano de las Universidades Populares González Prada, y va a publicar un segundo libro denominado Radiogramas del Pacífico, ¿no?, de la editorial justamente Minerva, y va a colaborar con los obreros y estudiantes, que van a tener una acción contra la tiranía, ¿no? Justamente creo que a raíz del destierro de Víctor Raúl de la jornada 23 de mayo, justamente Óscar Herrera va a ser uno de los que va a asumir la rectoría interinamente en la Universidad Popular González Prada. Interesante ese recorrido, pero sobre todo de trabajo, ¿no? Porque es algo que caracteriza a estas figuras, que no solamente eran intelectuales, como hoy en día podríamos connotar, sino que eran intelectuales entregados a una labor, bien sea partidaria, bien sea de difusión, bien sea de defensa incluso, o de acusación otros, ¿no? Quisiera compartirles un pequeño texto que es justamente de Óscar Herrera. Discutiremos también después el origen de este texto, en donde habla sobre cómo fue que conoce a Serafín del Mar. Dice así: fue por el año 1924 que conocí a Serafín del Mar. Nuestro amigo César Vallejo, autor de Los Heraldos Negros, había invitado a un núcleo de sus amigos para planear la aparición de una revista de la nueva generación. Cuando me presentaron a Serafín del Mar, me dijeron que era hombre de letras y me llamó mucho la atención que durante el curso del animado debate que se produjo alrededor del tema de la revista, no interviniera para nada. Por lo general, las personas que no hablan en las reuniones es porque no tienen nada que decir, salvo los letrados y los hombres de letras que hablan de todos modos, pero Serafín del Mar, hombre de letras, estuvo muy elocuente con su silencio, a tal punto que logró interesarme. Su porte digno, su amplia frente serena, su mirada brillante, su perfil de rasgos firmes y autóctonos demostraban que no era mentalmente ajeno a la conversación, que deliberadamente no deseaba hacer uso de la palabra. Al salir le abordé, y entonces el hombre se me dio a conocer mejor, refiriéndose al tema que nos congregó aquella noche, y me dijo: ¿no se ha fijado usted que nadie parece tener una idea clara de lo que quiere? Bien, se ve que se trata de artistas puros. Con gente así no es posible hacer nada en nuestros tiempos, que exigen una definición especialmente política. Y así seguimos conversando y aportando uno y otro argumento en favor de un pensamiento común, para terminar hablando desde el mar de su simpatía por la Universidad Popular González Prada, en la que yo militaba, y expresarme su deseo de colaborar. No sé qué ocurrió después de aquella noche, pero no le volví a ver más a mi interlocutor hasta un día del mes de octubre de 1931, en que nos estrechamos en un cordial abrazo después de mi discurso de saludo a nuestros conciudadanos en Lima durante la campaña electoral aprista de aquel año. Curioso, ¿no? Es esta forma de escribirlo. Alguien que mantenía la compostura serena porque no era preciso hablar y no porque no tuviera que decir. Claro, efectivamente. Y no es el primero, ¿no? Ahí está por ejemplo, ¿no? Antenor Orrego tiene un célebre texto denominado Mi encuentro con César Vallejo, ¿no?, en el que también tiene su propia forma de cómo se conoce y cómo llegan a tallar en la famosa Bohemia de Trujillo, ¿no? Justamente Germán Peralta ha escrito un libro sobre ellos en el Fondo Editorial del Congreso de la República, y ahí detalla justamente esta serie en la que integró, por supuesto, estaba Macedonio de la Torre, Alcides Espelucín,
y otra Abraham Valdelomar y otra serie de poetas, escritores, donde se reunían no solamente a discutir sobre poesía, ¿no? Porque va a ser el núcleo de lo que posteriormente después va a estar integrado íntimamente, incluso José Carlos Mariátegui, en lo que va a ser la política de los años 30 y posteriormente que va a abarcar hasta los años 50, 60, siendo el dominador principal de estos jóvenes que se interesan por tratar de cambiar la realidad del Perú, ¿no? Con su famoso célebre peruanicemos al Perú, ¿no? Y básicamente él en julio del año 27, junto con otros compañeros y obreros, es enviado a la isla de prisión de San Lorenzo, ¿no? Porque se le había denominado este dictador y tirano Augusto Bernardino Leguía de que había planteado un complot comunista. Iba a ser injustamente enviado a prisión y luego va a ser desterrado a Cuba. Pero curiosamente, una vez que llegue a Cuba, tan solo 24 horas, el régimen tirano de Antonio Machado lo va a meter en prisión, porque también se le insinuaba que quería sublevar al pueblo en unión con los revolucionarios cubanos. Y luego va a ser deportado a México. Es aquí donde va a tener esta suerte de encuentro con Ariel Latorre y los demás exiliados peruanos, y va a formar parte del grupo aprista como secretario de prensa, y va a ser uno de los pobladores de la famosa revista Indoamérica, que se va a publicar en México. Y luego estar en el año 30 ya va a comenzar su labor periodística en Centroamérica, ¿no? Y bueno, llegando a Chile, donde va a tener también un impacto genial. Pero va a colaborar sobre todo en la construcción de este movimiento continental. A veces se habla, piensa que el APRA solamente, y se confunde mucho APRA con el Partido Aprista Peruano, ¿no? Pero la idea de estos jóvenes era cambiar América Latina, ¿no? En que en cada país del continente hubiera un partido aprista, ¿no? El Partido Aprista Cubano, o la sección aprista de Chile, la sección aprista de Argentina. Va a tener mucha relación con Rómulo Betancourt en la formación de la Acción Democrática. Interesante, ¿no? Y claro, y siempre con su poesía, siempre incómoda, por así decirlo, Claro. de revolución, de ir al frente. Claro, y también tenemos a la imagen de una persona que va a estar sumamente identificada con el Partido Aprista, ¿no? Por ejemplo, en esta obra que sacó la Fundación Armando Villanueva del Campo, en la que está, también hay un hermoso estudio preliminar de Landázuri. Él va a tener, ¿cómo se llama?, una carta enviada a Serafín del Mar, ¿no? Por Víctor Raúl Latorre de México en el marzo 29 de 1929, en el que va a detallar lo que vemos, el desprendimiento humano, ¿no? El desprendimiento de no querer siempre estar en la palestra o creerse un líder del movimiento, en el que le va a decir, ¿no? Por mi parte te prometo disciplina inquebrantable y ideología aprista. Tú mandas, yo soy un soldado, no quiero hacer nada sin consultarte. Te prometo que la revista ofrecerá la segunda quincena de abril, ¿no? Esta preocupación porque la revista vuelva a la palestra, vuelva a que el significado del APRA tenga ese renombre a nivel continental. Incluso hay otra carta, ¿no? Que le escrita, bueno, hay una carta escrita a Heisen, ¿no? Desde México también el 16 de agosto del 29, que es, bueno, mostrar cada rato, pero básicamente ya no está bastante para no ser vencido. Tal como mis convicciones políticas. En política soy una prisa decidido, pero reconozco que puedo actuar mejor en el campo poético. En esta obra de codificaciones sospechosas es el más aprista. Claudicaciones sospechosas, un término curioso. Claro, aquí básicamente se refiere a los poetas que se han alejado o al sector vinculado a Mariátegui a raíz de la ruptura entre el Latorre y José Carlos Mariátegui, la idea de formar un nacionalista libertador en Perú, un poco imitando lo que pasaba en Nicaragua, ¿no? Con Sandino, y donde vemos que prácticamente se rompen muchas amistades, cada grupo trata de captar a las mejores mentes intelectuales en ese momento, que eran jóvenes de 26, 27, 30 años, y vemos cómo Serafín del Mar en estos momentos de claudicaciones, que lo podemos ver ahora, ¿no? En política, donde por diferentes motivos se cambian ideologías. Salvando la distancia. Evidentemente, hay una capacidad intelectual sumamente que está a kilómetros de distancia, ¿no? Una capacidad intelectual, pero también un compromiso de alguien joven y por sobre todo, como decía, ¿no? De rasgos autóctonos.
que es algo que muchas personas a lo mejor no lo tienen en cuenta y que quizás no han visto a Serafín del Mar. Serafín del Mar, como mencionaría después Luis Alberto Sánchez, ¿no? De tez cobriza, de ojos almendrados, ¿no? De labios bien definidos, un fenotipo típico oriundo de aquí. Entonces, joven, con el ímpetu revolucionario, entonces llamaba mucho la atención y por sobre todo su carácter siempre de no querer llamar la atención, de que sabía lo que hacía, pero no tenía la necesidad tampoco de estar peleándose con todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Aquí Luis Alberto Sánchez hace una carta por el hecho de que es detenido, después vamos a hablar sobre su periodo de prisión, pero hace una pequeña descripción, cito: alto, de ojos grandes y fisgones, semisonrisa estereotipada bajo el mechón cano que lloviznaba sobre su frente. Así era Serafín del Mar, cuando deambulaba por América en el destierro y cuando trabajaba en Lima, en Apra. Escribía versos, cuentos y páginas de propaganda. Magda Portal, unido su destino al de Serafín del Mar, organizaba las huestes femeninas. Cuando partieron del Perú en el destierro de 1927, ambos lanzaron sendos libros: Radiogramas del Pacífico, Serafín; Una Esperanza y el Mar, Magda. Más tarde, ambos publicarían un libro solidario de cuentos, El Derecho de Matar, que justamente lo mencionabas. La carta continúa y al final cierra diciendo: no tuvimos ninguna frase de excusa ni de cumplido, Serafín. Como Melgar y Juan Seoane, solo tuvo preguntas para ratificar o rectificar sus aprehensiones. Ahí estaban, desde la cárcel, tensos sobre la acción. Ni una sola palabra de lamento, curiosidad por libro, necesidad de escribir, ansia, fe ciega, fe muda y elocuente en un gran partido. Ahí sigue ahora Serafín del Mar con una fe de iluminado, y mientras su compañera purga en otra cárcel el delito de ser aprista y la hija de ambos deambula de una prisión a otra, yo quiero enviar a Serafín, gran indio, mi saludo fraterno a través de esta tribuna argentina en la que se revela su actitud revolucionaria de más de 10 años de lucha y su vigorosa personalidad de artista. Entonces, aquí nos pinta un cuadro completo de lo que él como artista, pero por sobre todo de artista entregado a una causa. Y claro, aquí ya abordamos ya el tema de la prisión. Coméntanos un poquito. Sí, bueno, él tiene una carta antes del 7 de enero del 31 en el cual hace un llamamiento, ¿no? Debido a que al regreso de Carlos Manuel Cox y Manuel Seoane tiene un artículo muy bueno escrito en el diario que es reproducido en el diario La Crítica, que era dirigida por Nicanor de la Fuente y el redactor era Juan José Lora, ¿no? Dos destacados poetas apristas, donde se mencionaba que donde Seoane rescata y repasa que escribo esta línea cuando mi compañero Carlos Manuel Cox ha sido detenido, ¿no? Ha sido detenido y aprisionado en la isla San Lorenzo, ¿no? Y cuando la policía ha venido a detenerme, en estos momentos en que se vuelve a instaurar una tiranía en el Perú. Básicamente a la tiranía que se refiere es a la Junta Militar de Gobierno de Sánchez Cerro, luego Samanez Ocampo, donde se trataba de apresar a las personas que no querían el status quo, no querían seguir siendo una colonia norteamericana, sino que querían rebelarse, de que haya una verdadera equidad entre las personas y de que quisieran sanar de esa, imponer una nueva moral, ¿no? Porque lamentablemente los políticos de ese momento, al igual que ahora, dejaban de un lado a la juventud, cerraban universidades, se produce una de las clausuras de San Marcos, y justamente hay en una carta que enviada de Serafín del Mar a Luis Heisen y Óscar Herrera, hace un llamamiento a que todos los apristas que están en el extranjero tienen que regresar inmediatamente al Perú y a ocupar su puesto de lucha en las filas del Partido Aprista Peruano. Ya estamos hablando acá de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el Partido Aprista Peruano. Y él va a tener una suerte en las actas que las publicó Armando Villanueva del Campo, que es el primer tomo de este libro. Él va a tener un papel fundamental porque va a ser el secretario de propaganda de Interior de Lima, y va a fundar esta famosa revista APRA, de la cual va a ser su director, que es una revista que es muy ejemplificadora y además, como lo podemos ver más adelante, tiene un detallado, por ejemplo, de Ledesma Fernández. Por ejemplo, acá es Pensamientos de América, Pensamientos de ahí de la Torre, ¿no? Y aparece el rostro de
Víctor Raúl Ayo de la Torre, uno de las tantas imágenes que aparecen. Bonita litografía, dicho sea de paso. Definitivamente. Y va a ser una revista en la que él va a tener mucho empeño, mucha prontitud porque salgan más números. Y va a tener también un papel de divulgar las ideas apristas, no solamente la idea de la Torre, sino la de los poetas. Y él va a ser a raíz de la elección de Sánchez Cerro y cuando se produzca el intento de tiranicidio de José Melgar, él va a ser injustamente acusado por parte de la tiranía, ¿no? Se le va a condenar a cadena perpetua, ¿no? ¿Por qué? Porque, no, diría 20 años de prisión. ¿Por qué? Porque el que había cometido el delito había sido José Melgar. El que le había proporcionado el arma era Juan Seoane, pero supuestamente el Código Penal de la época el atentado se había producido el 6 de marzo de 1932 en la iglesia Miraflores. Y ahí hay algo curioso. La labor partidaria. Siempre. Entonces, claro, el arma de Juan, ¿no? Serafín, ¿cómo entra? No participó, pero sabía del atentado que se iba a hacer y guardó silencio. Cómplice intelectual. Como tercer civil responsable, claro. Si aplicamos el Código Penal de la época. Okay. Y él es condenado a 20 años de prisión. Y bueno, él va... Pero antes de eso, la revista APRA va a tener una imposición por la llamada ley de emergencia. Y a raíz de eso, se le va a condenar a que haga el pago de una multa. Él va a preferir pasar 20 días en prisión a pagar la multa. Cosa que va a pasar justamente con el diario Crítica e Información de Chiclayo, con Nicanor de la Fuente también. Entonces vemos esta serie de desprendimiento, de arrojo, y bueno, va a pasar infinidad de vicisitudes adentro de la cárcel, ¿no? Claro, y también que en la época las cosas no eran tan inmediatas, entonces uno caía preso y después de tiempo se veían las réplicas y las respuestas, ¿no? Una de las respuestas es justamente esta de Rivero Falconi, titulada Bronce Llamada, entonces es dedicado las palabras a Serafín del Mar, y dice así: ¿dónde estará este buen Serafín del Mar? ¿En qué olvidado suelo y bajo qué cielo abovedado habrá de estar colgando sus estrellas maduras? Este niño prodigio, tumultuoso y radial, voz nueva americana era la suya, vasto radiar sinfónico de mundos en embrión, sabia, jugosa, sangre caliente, agua en crujiente hervor. La suya era como una grandiosa orquestación, un volátil azul sobre el cielo madera y asfixioso de Lima, llenando de armonía las sonoras esferas del alma y del sensorio, cerebro y corazón. El suyo era un potente receptor adunado a la grande esperanza que tiembla en el futuro. Esa bandera de locura era norte de orientación. Serafín, solo el alma no se equivoca nunca y sabe abrir los ojos cuando en sus haces vivos aparece entre halos eléctricos la idea, la superabundancia del genio creador. ¿Qué es el genio sino un enorme ojo expresivo y radial, una explosión dinámica de fieras melínicas que demuelve a los viejos muros que hay en los cráneos y deja allí expedito el camino por donde va a adentrar jubilosa la idea? El genio es la expresión simbólica, el fermento cobrando clara forma y fronda y fruto. El genio es la esperanza de la especie, porque es la voz mayor y es el mayor coraje, es un paso divino, rotundo hacia adelante, donde nuestra alma niña todavía no es acierta a caminar sin dar traspiés. Él es el pie seguro, es el plan ya trazado, mientras allá a lo lejos suda la humanidad. Serafín, nunca nos has de abandonar, tu clarín de oro otra vez y tu mensaje vestido de arlequín, como conviene a tu expresar extraordinario. ¿Qué te traes guardado en el armario soviético de Lenin? Cuando la oleada fiera de tu empuje de mozo ha de venir a salpicar a nuestra playa, tan aridosa ahora, tan falta de jugoso. Evangélico verbo del frater Víctor Haya. Aquí estamos ahora todos desorientados, aquí estamos ahora sin saber empezar, mirándonos silentes
las proras de las frentes, viendo cuán libre ríen los vientos y las fuentes, y cuán alegres juegan las olas de la mar. Desorientados vamos, hermano, los sinceros sin puntos de contacto, que nos hallen unidos, desorientados vamos, vencidos guerrilleros, sin haber sido brazo de acción en los morteros, y la serenidad perdida entre los unos ruidos, y nuestras pobres cifras ahogadas entre ceros. Y como nada hay que vaya hasta el frontal del verbo, porque el verbo es la lumbre que todo lo ilumina, y como nada hay que diga al tiempo a la de cuervo, y a la roca levántese, y a la mole camina. Estamos maniatados, esperando que venga de no sabe dónde la voz que nos sacuda, de este dueño marasmo que nos postra en la duda, la voz que nos encienda, la voz que nos deslumbre, y diga a nuestro barro que de soñar se abstenga, y que el metro del hombre no vive en la legumbre, porque de ser así, ¿cuánto tiempo ha descubierta Mamón el poderoso perdido su batalla, y deja que la gente se ofusque en la carrera, para que en los finales se estrelle en la muralla? Pero yo, Serafín, desde ese tiempo tengo en mi jaula de mimbres un crecido jaguar, y puede que mi tigre diga en su abolengo algún día, famoso y aunque le llamen rengo, como un tiroteo heroico se encrespe en su cantar. Mas para que tal pase, Serafín, menester es que un nuevo viento lírico sople por estas tierras, y se vence ese miedo cerval por las censuras. Aquí todo se teme, hablar, decir, querer, si se mientan aricas, solo se piensa en guerras, y nadie da un árdite por las guerras futuras. Así pues, buen hermano, mientras llegue este verso a tu Cuba o tu México, o donde tu alma se halle esgrimiendo su rol, mi bronce de llamada te recuerda en su alburea de América, y extraña tu hierro de ternura y ese brillar nervioso de tu naciente sol. Rivero Falcone. Es un popurrí acerca de cómo es que la entrega llega a un punto en el que es reconocido a lo ancho y largo de todo el continente. Y ese es el mensaje del APRA, ¿no? Trabajar en pos de una idea, de una doctrina que encamina a todo un continente, no solo a un país. Efectivamente, vemos en la figura que ahora has relatado, luego hablaremos sobre la edición de la documentación de estos hermosos poemas en nombre de Serafín del Mar, que no buscó puesto público, ¿no? Entre las figuras renombrantes, yo creo que es la mejor expresión del APRA en la representación política, que son los representantes apristas en la constituyente del año 31, del año 33. Vemos en los que ahí está lo mejor del partido: Carlos Manuel Cos, Alcides Espelosí, Óscar Herrera, Gustavo Neuhaus, Manuel Arévalo, ¿no? Nos estamos olvidando de, por ejemplo, ahí se me va el nombre ahora, ¿no? Ábalos de Chiclayo, Alba Díaz de Chiclayo, Américo Treviño, ¿no? El primer diputado chalaco aprista, Luis Alberto Sánchez, Luis Heisen. Entonces hay una destacada presencia intelectual, y justamente Serafín del Mar pudo haber sido representante. Tranquilamente, es el que hace el primer órgano de difusión del Partido Aprista Peruano, que es la revista APRA. Y este homenaje que se le hace no solamente poetas apristas, porque Álvaro Yung, que hay poesía de diferentes escritores chilenos, uruguayos, argentinos, cubanos, ¿no? Hay mucho de escritores cubanos también que escriben sobre esta serie de homenaje que saca la revista Claridad de Argentina, Tribuna del Pensamiento Izquierdista, que la dirigía Antonio Zamora. Y Antonio Zamora fue un director, un periodista que le dio su revista como un centro de difusión del Partido Aprista. Podemos encontrar un sinfín de referencias. Hay alrededor de más de 150 artículos vinculados al Partido Aprista, desde el año que sufre la persecución, incluso desde antes, porque vemos que también está reproducido el escrito ahí en la Torre de Waxis de APRA, que es el APRA, y hay un sinfín, ¿no? Hay un sinfín de escritos, desde el año 26 hasta el año que cierra la revista, que es alrededor de los años 40, donde escribe también, por ejemplo, Fernando León de Vivero, y donde es una suerte, por ejemplo, está dedicada a Serafín del Mar. La antecesora a esta edición de la revista es dedicada a Magda Portal, y hay ediciones
Una es dedicada cuando Víctor Raúl sale de prisión en el año 33. La portada de la revista Claridad es en la penitenciaría de Lima. En un lado, Luis Heisen, el Cuco, y a Víctor Raúl ahí en la torre saliendo de prisión, ¿no? Incluso Víctor Raúl dice cómo se llama. Víctor Raúl menciona un artículo muy hermoso, ¿no?, de las penurias que sufre en prisión, al igual que Serafín del Mar, ¿no?, en su poesía. Hay incluso algunos artículos de Serafín del Mar que están escritos desde la penitenciaría de Lima. En muchos de ellos ayudó Luis Heisen, ¿no?, llamado Cuco, porque no lo encontraban, y fue realmente, para mi parecer, fue después de Ramiro Prialé, creo yo, el que en la clandestinidad más hizo por el partido aprista, ¿no?, y se enfrentó a la persecución y a la... Hay que recordar que Luis Heisen estaba perseguido por la llamada ley de emergencia, y se escondía de casa en casa, y él incluso en la revista Claridad de Argentina, saca unos 15 puntos de lo que todo aprista no debe cometer para no caer en prisión y evitar a los soplones de turno, porque ciertamente había gente que delataba a los apristas, tal vez por dinero, tal vez por miedo, no lo sabemos, pero en la persona de Serafín del Mar vemos el homenaje a una persona que no ha tenido cargo político, su mejor arma es la escritura, está sentenciado por un delito que él no cometió, ¿no? Claro, que le arrogan por tercero, le arrogan, ¿no?, como tercer civil responsable, y sufre su pena en prisión. Curiosa figura también, ¿no? Pero claro, ese es su paso por la prisión, pero lo que nos atañe hoy, ¿no? La poesía. Yo he hecho una síntesis en 3 características grandes, o las más representativas de su poesía, y me he dado cuenta de que, por ejemplo, su obra parte del sentir humano, siempre. Sí. Y desde ese sentir humano siempre tiene contraposiciones. Uno de esos tipos es el del hombre, el del sentir del hombre con la naturaleza. Siempre tiene esa característica propia de todo migrante, que es una añoranza por su pueblo, por su terruño, ¿no? Entonces esa es una forma de contrarrestar, ¿no? Allá pasaba esto con cierto funcionamiento, ¿no?, con cierta ciclicidad, y acá pasa lo contrario, porque esta es la ciudad y allá es el campo, o por lo contrario, en el campo las cosas funcionan de una forma. Entonces esa forma de comparar siempre es algo muy, muy, muy de él, ¿no? Por ejemplo, cito aquí el dolor de la mujer al parir un hijo para la fábrica, de Serafín del Mar. Dice: tendida sobre el cielo de estrellas, se envolvió con lágrimas las pulsaciones que ladraban en su vientre, la mujer que tenía que parir un hijo para la fábrica. Con un odio escondido en las máquinas piteaba en sus ojos la angustia de todos los hombres. Esta mujer bien pudo ser pastora de los paisajes del mar y traer un poco de alegría en los ojos a este mercado, donde los pájaros han dejado la señal de su canto. Pero no, el hombre que abandonó una semilla en el surco reventó en un grito, y el hijo, rasgando el dolor en una sonrisa de su madre, que cayó al suelo, midió su esperanza en el ruido de los motores. Entonces eran felices. Todavía un momento brotó la miseria volteando la montaña, como el sol para entrar a la casa igual que cualquier amigo. Después todo fue inútil, porque resbaló el tiempo con la misma piedad de los hombres felices. Esta huella es la más profunda en la cara de los niños pobres, y pintan los cardenales su bandera roja en el corazón. Ahí surge el hombre, emigrante, solo, fuerte y proletario, apretándose en los sentidos el único recuerdo antes de la madre. Revolución, cuya juventud lloraba en los pitos, crece el derecho de matar. Esto lo escribe Serafín del Mar y te das cuenta, ¿no?, esta contraposición. Estamos aquí sentenciados a una fábrica prácticamente, ¿no? Esa correlación. Y luego tiene lo otro, que es ya no desde Lima, sino desde la tierra natal, ¿no? Cantos del Nuevo Indio, y dice: pajarito que de lejos has venido, con tu cantar turpialero entre las flores y el cielo, bendito el guindo de madura donde vas haciendo tu nido, con sol y amores de luna. ¿Qué dirás de nosotros que de sol a sol trabajamos para nunca cosechar lo que en la tierra sembramos? Turpialito de la sierra, ¿qué dirás de nuestro amo que día a día engorda porque dueño es de toda la tierra?
No cantes tan alegre, porque ahí si te sienten los hijos del patrón. Ellos no tienen corazón y pueden matarte, pajarito turpial, de pico celeste y canción de miel. Aquí vemos el otro lado, Claro. el lado de campo. Bueno, Serafín del Mar es un escritor lírico y misional, ¿no? Sus personajes, por ejemplo, como lo has narrado, son indios o mestizos, ¿no? Y su escenario es la serranía, porque él, ¿cómo se llama? Él nace en Huancayo, ¿no? En parte de la serranía. Y lo que vemos insertos son los conflictos que surgen, ¿no? Que le interesan a él, ¿no? Surgidos entre la policía y los campesinos, entre los gamonales y los pongos. Y a veces en sus escritos tararea incluso con escritos quechuas, ¿no? Y la cárcel, por ejemplo, es la pavorosa sombra, ¿no? Que aparece a menudo en su obra. Y, por ejemplo, su mejor obra o su máxima obra, para mí sobre la cárcel hay 3 libros que son fundamentales, ¿no? En la literatura. Creo que uno es el sexto, Ya. el otro es Hombres y Rejas, curiosamente de un militante aprista, Juan Seoane. Y el otro es el de Serafín del Mar, que es poesía pura, ¿no? Que se titula Sol, están destruyendo a tus hijos. Y en la portada de la primera edición aparece una persona que está echada, muerta, moribunda. Y el sol en el amanecer, ¿no? En el amanecer del día. Y se refiere justamente a esta persecución en la que sufren parte todos los hombres que pelean por una causa, que es la causa del partido aprista, y terminan falleciendo, ¿no? Pero en su poesía vence el militante, ¿no? Porque como lo dijo Víctor Raúl en su discurso profético de diciembre del año 31, hay que llegar a la conciencia del pueblo, ¿no? Como dice, a Palacio llega cualquiera, ¿no? Con el fusil o con el oro. Así es. Entonces, mira, ahí acabas de mencionar algo muy interesante, ¿no? El sol, para él, porque claro, en la época, ¿no? Muchos dirían, Dios mío, no, María, por favor, líbrame de este suplicio, ¿no? Porque, claro, la cultura religiosa. Pero él no, ¿por qué? Porque él es yo diría que es un indigenista, un protoindigenista que busca, mediante este maniqueísmo típico de la serranía, ¿no? El sol, la luna, la tierra, el agua, esta dualidad la lleva hasta su poesía. Y ahí es interesante porque ahí es la segunda característica. Es un neomaniqueísmo, siendo el maniqueísmo esta eterna dualidad indígena, ¿no? Y aquí les leo este texto, Génesis de la Tierra, igual de Serafín del Mar. Digo, un día el sol estaba incandescente. Soy la unidad superior y quiero formar un mundo de mi propio ser, se dijo. A su voluntad se desprendió un pedazo de su cuerpo. Te llamarás tierra, le dijo. Le dio vida y sufrió. Los mares y los ríos abundantes brotaron de sus ojos. Mas como la mujer que no tiene quien la fecunde, estuvo triste millones de años, hasta que el sol se compadeció de ella. El sol dijo, quiero árboles sobre mi hija la tierra. Los árboles crecieron. La bella tierra le dijo, Padre Sol, me falta el alma. Y el sol dijo, mi hija inmóvil sería como el tiempo. Quiero para sus ojos, haría para su que ella momento del sol y se presentó pasamente la bella tierra. Entonces el sol le mandó pájaro para que cante, pero la bella tierra estaba triste y cada día más sola, como la flor de la luna. El Padre Sol tuvo pena de ella, hasta que vino el hombre y la fecundó. Desde entonces, el sol y el hombre son rivales. Ahí vemos, como te mencionaba, otra vez, el punto de una dicotomía siempre presente, que ingresa no a una creencia, sino a una forma de ver el mundo, que es la forma de ver el mundo de aquellos autóctonos de aquí, del Perú. No sé si compartes este punto de vista, ¿no? Claro, es natural entre los poetas apristas de la época, entre los años 30 y los años 50, ¿no? Con los llamados poetas del pueblo, como se puede también visualizar en los escritos de Antenor Samaniego, ¿no? Por ejemplo, esta mezcla entre la sierra y la costa, ¿no? Añorando la sierra, los desiertos costeros y la costa vinculándose un poco con la brisa, la actitud, el qué vivir del ciudadano de a pie de la sierra, ¿no? De la serranía.
pero también está incierto de una serie de cuestiones, ¿no? Que él trata de vincularlo en que los hombres representan a la tierra, ¿no? Y tienen al sol brillante naciente que le refleja esperanza, ¿no? Aliento, y porque justamente en la obra de él vence el militante, ¿no? El militante se refiere prácticamente al individuo o a la persona que aspira a cambiar, ¿no? A cambiar el mundo, no solamente el Perú. Justamente, no solamente el Perú, importantísimo, porque el siguiente punto es eso, de la conciencia pluricultural continental. Nunca se limitó por su territorialidad, ni tampoco quizás por, digamos, hoy en día, por su falta de millas. No, al contrario, Serafín era muy consciente de esto y lo expresa en la poesía Hombres de Color, que voy a leer ahora. Dice así: hombres de ébano, a la sombra de la noche, hacen cantar el África en sus bocas ecuatoriales, domesticando canciones selváticas que rugen en el asfalto de las calles de la zona. Harlem, pobre Harlem prisionero, ¿cuántos miles de niños lloran? ¿No hay estadística para el dolor? ¿Cuántas madres dicen, pan para mis hijitos? Es tan triste la vida que dan ganas de llorar. Los niños sin infancia, sin risas y sin alegría. El dolor del hombre negro se extiende como un océano. Gritos en Panamá, el Caribe y las Antillas, hasta las tétricas hogueras del Ku Klux Klan. ¿Quién no ha oído cantar a los negros, al pie de los cocoteros y las palmeras? Soy negro como el petróleo, mis dientes son de azúcar y soy esclavo. Hijo de la tierra nací y me duele en las entrañas su pulso. Sin embargo amo la tierra, con sus lagos y sus ríos de cocodrilos que miran con ojos más humanos que cualquier hombre del norte. Inmediatamente, la respuesta: soy negra como el café de Jamaica, flexible como los bananeros de Costa Rica, y me dicen, negra esclava. Soy madre de abundante leche, mirad mis senos donde la luna vive y canta como el agua de la niña de mis ojos. A veces lloro contemplando a mi hijito incrustado al pecho, igual que un animalito inocente, parpadeando sus estrellitas, que me quieren y me aman. Arrorró mi niño que viene el cuco blanco, duérmete mi niño boquita de flor, y pensar que este hijo mío es otro esclavo. Profunda la vista que te relata, el panorama que te logra transmitir con el arte de la palabra, pero también una realidad que no le era ajena, ¿no? Y claro, muchos dirían, el indígena hablará del indígena y el negro hablará del negro, pero no es así. Eran muy conscientes de la pluriculturalidad, como te mencionaba, pero también de la multinacionalidad que abarca este continente, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando se habla de indigenismo a veces se tiende a hallar o encasillar todo, ¿no? Es mejor, por ejemplo, hablar sobre los indigenismos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Los escritos de la época de José Carlos sobre el problema incluso el problema del indio, ¿no? Ayer la Torre escribía en la revista Oriente sobre el problema del indio, ¿no? Sánchez tiene la llamada polémica del indigenismo con José Carlos. Luis Eduardo Valcárcel habla también sobre el indigenismo. Entonces, ¿a qué indigenismo nos referimos, no? ¿Hacia dónde tratamos de conducir todo ello? Y claro, cada uno tiene su propia definición, su propio concepto, pero se preocupan, ¿no? Y es por ello fundamental, Raúl Porras Barrenechea, ¿cómo se llama? Que no era aprista, era un liberal, decía de que la generación del centenario se refiere a la generación del ejemplo de Ayer la Torre, José Carlos, Basadre, Porras. Decían que nuestra generación había descubierto al indio, ¿no? Porque ellos lo ponen en palestra. El indio hasta ahí aparecía como escondido, ¿no? Recluido, no se le daba mucha importancia y ellos ponen en palestra, ¿no? El problema del indio. Eran las gentes que vivían en las partes altas, ¿no? Claro. Ese era el concepto. Es por ello que uno de los proyectos de la célula parlamentaria aprista, la primera célula en la Constitución del 32, es crear la Comisión Proindígena al interior de la Constituyente, ¿no? En el año 32. Claro. Su poesía, si bien es cierto, pasa por estos tres campos, tiene también mucho de reivindicativo, pero no confrontacional. Ojo, para él la confrontación está en el ámbito ideológico y revolucionario, pero eso de contraponer a unos de acá contra los de acá, eso es muy raro, y por el contrario busca que ambos se entiendan y que busquen un fin común. ¿Eso también es una característica de los poetas en general ligados al aprismo o es algo también
digamos, producto de la ola, como mencionas, de hacer ver al indio, ¿no? Creo que es más lo segundo, ¿no? Querer ver al indio en su conjunto, ¿no? Y no solamente a través de la poesía, ¿no? Incluso en la pintura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a José Saboal, ¿no? Que hizo arte en demasía, ¿no? Está, por ejemplo, uno de los apristas, ¿no? Un poco olvidado, que hace las portadas de la revista APRA, ¿no? Descovy. Y otro, por ejemplo, como Ledesma Fernández, ¿no? Otro que se encarga, y justamente en la revista que se denomina APRA, las imágenes que aparecen son de indígenas, ¿no? Y no solamente eso, y no solamente es nacional, porque, por ejemplo, aparece la figura de Emiliano Zapata, el agrarismo, y todas cuestiones que son sumamente fundamentales, no solamente en Perú, sino en Latinoamérica, ¿no? El agrarismo, por ejemplo, ¿no? Que es un tema también más amplio todavía, creo yo, para tocar. Pero ahora, enfoquémonos en otra de las poesías que tiene, por ejemplo, Carlos Prentes Saldías, escrito en Santiago de Chile en mayo de 1936. Al poeta encadenado le escribe: Serafín del mar, ¿qué se hicieron tus indios tristes, que no rompen con sus gritos martillados los hierros que agigantan tu rebeldía y tu soledad? ¿Por qué la sierra indígena no ha hecho a rodar el aluvión sus peñascos y sus árboles retorcidos sobre la maldita ciudad? Tus indios y los cerros, Serafín del mar, están empujando el alba y sienten en su angustia cómo se aleja el ruido de las cadenas y empieza a clarear. Poeta, no es tu dolor inútil, ni es vano el tormento de Magda Portal. Vuestra hija hará cosecha de amarguras para azotar con las espigas sangrientas a los vientos que retardan la libertad. Serafín del mar, tú redimes a los poetas que sueñan y cantan y tejen el malabarismo de su madrigal. Mientras los hombres a millares ruegan a Dios a los pies de su gamonal, desde mis tierras de Arauco tiendo los brazos a través del mar y dejo en tu corazón de poeta rebelde mi signo de fraternidad. Por ejemplo, aquí, en contraposición, ¿no? Serafín del Mar habla sobre esta revaloración. Aquí, Carlos Prentes Saldías nos habla de ¿qué hicieron los indios tristes? ¿Por qué no van a la ciudad? ¿No? Ese ímpetu era más de Chile, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál era el matiz? Hay una vinculación fuertemente entre la intelectualidad obrera intelectual de Chile hacia, bueno, hay un famoso libro que ahorita creo que es el mejor libro sobre Apremo que se está escribiendo, que es de Sebastián Hernández Toledo, ¿no? Las redes de los exiliados en Chile, ¿no? Sobre todo con la fundación de la famosa revista Ercilla, ¿no? En Santiago de Chile, y tuvo bastante repercusión, ¿no? No solo Serafín del Mar, Luis Alberto Sánchez, Manuel Seoane, que pasó por ahí, conjuntamente con Luis Heysen y demás desterrados apristas, ¿no? Chile fue un punto crucial, ¿no? En la historia, y fue y ha sido un punto crucial en la historia del APRA. Ahora, una cortita de Serafín del Mar, que es el poeta aprista. Dice así: la vida como eterno movimiento, al transformarse nos sujeta a mutaciones. El pensamiento no puede permanecer, está en perseverante contradicción. Serafín del Mar veía aquí el poeta aprista, en perseverante contradicción. Esa parte es bien interesante, ¿no? Perseverante contradicción. Ahí yo sé que es más profundo el tema, tocaríamos ya dialéctica, tocaríamos más, pero en su momento, cómo entender al militante era una cosa y entender al poeta aprista, que era algo muy distinto, ¿no? Sí, definitivamente. Luego está esta otra poesía que es La Campesina, también de Serafín del Mar. Cito: los soldados regresaron de la guerra, uno se hizo bandolero y el otro revolucionario. El primero se casó con la carabina y el segundo con la tierra. Tierra y carabina son los únicos amores para desposar al hombre, y el que así no lo entienda, inútil, busca la campesina. Sí, muy curioso. Sí, muy curioso. Después está también Canto al Indio, de Serafín del Mar, y dice: no cantes tan alegre, porque y ay si te sienten los hijos del patrón. Lo que mencionábamos, ¿no? Ellos no tienen corazón y pueden matarte. Pajarito turpial, el pajarito como símbolo del testigo de la naturaleza frente a
las injusticias, digámoslo así, del hombre, de lo que el hombre cree que es justo o atinado. Pajarito Turpial, de Pico Celeste, y Canción del Mar, ¿no? Pueden matarte, ellos no tienen corazón y pueden matarte, Pajarito Turpial. Ese sentimiento de la naturaleza como testigo también es recurrente, ¿no? Sí, es muy ejemplificador. Claro, lo vemos con la portada de justamente el nombre de sus títulos, ¿no? El indio, el campesino, el sol, ¿no? Es algo recurrente en su obra poética. Y efectivamente también hay una crítica hacia el gamonalismo, ¿no? Que es muy potente en esa época, ¿no? Basta leer cómo se llama El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Claro, en ese momento la figura de Gamonal era pues, no, era prácticamente Claro, el señor de la el tierra, señor, ¿no? Era- el explotador, el golpeador. ahí, claro. Vamos ahora con otra que es también de Serafín del Mar. Posición del poeta en el movimiento de transformación social. Dice, el aprismo, que no solamente es un movimiento económico-social, sino también del espíritu, de las fuerzas morales del hombre. El APRE es una realidad espiritual formidable, un movimiento espiritual de proporciones colosales que asegura al Perú, por su fe, por su fuerza, por su disciplina, la mejor garantía de que ha de cumplir su obra. El último citando a Aya de la Torre, ¿no? Claro, esta forma de darle arte al mensaje que de Víctor Raúl ya era lo suficientemente fuerte, pero darle esa connotación de la posición del poeta, ¿no? Porque él también era el soldado férreo, el soldado al pie del cañón, ¿no? Claro, efectivamente. Como se puede ver en la iconografía artística, ¿no? ¿Por qué se toma el cóndor chavino, por ejemplo? Se trata de rescatar cómo es una cultura ancestral y ponerla en valor. El uso de la paloma, ¿no? En la famosa, en la llamada, en el Día de la Fraternidad, la paloma, paz. Estos intelectuales son jóvenes que están muy influenciados por el pensamiento de Clarté, ¿no? La internacional del pensamiento de Henry Barbusse, a raíz de la Primera Guerra Mundial, pregonaban el pacifismo, ¿no? Y el no a la guerra. No a la guerra, que va a ser muy potente en esos actores cuando acá en el año 26-27 se produzca esta especie de conflicto que querían, por ejemplo, la chabacanería de los políticos de ese momento, de querían una confrontación entre las juventudes de Perú y Chile por la cuestión Tacna-Arica, ¿no? Por eso va a ser esta voz de pacifismo, ¿no? Pues algunos que creen que el APRA, a raíz de su revolución en el 32 y 48, quieren tomar el poder por la vía de la fuerza. Probablemente si Víctor Raúl hubiera pensado tomar por la fuerza, tranquilamente lo pudo haber hecho. No hay que olvidar que en el año 62 había más de 300.000 votantes del Partido Aprista. Tranquilamente podías haber tomado todo el Perú y haber, pero no, pues. Aya de la Torre jamás pensó en la violencia. Claro. Como lo diría en algún momento cuando lo entrevistaron al compañero presidente Alan García, que en paz descanse, ¿no? Que dijo, a mí me sorprende que Víctor Raúl no nos haya mandado a matar a alguien, porque si él nos hubiera dicho, vayan y maten a alguien, nosotros lo hubiéramos hecho convencidos de que era lo correcto. Tal era la fe y el cariño y el compromiso y la figura casi profética de Víctor Raúl, que una orden suya hubiera bastado. Sí, se puede ver en las cartas que, bueno, hemos mencionado antes, donde hay una serie de experimentos y hay hacia esa figura, ¿no? Yo justamente estaba releyendo el discurso del veto, y es prácticamente que lo da en la Casa del Pueblo, y donde Aya de la Torre menciona a los convencionales, a la convención aprista, de que el ejército no va a permitir que él pueda ser presidente de la República, y por eso que tiene que dimitir en su accionar, ¿no? Y vemos una repercusión de las juventudes que no desean eso, quieren ir a la confrontación, a la lucha, y vemos ese desprendimiento humano, ¿no? Desprendimiento que lo podemos ver, que es previsto justamente por Serafín, ¿no? En el que le dice desprendimiento total, ¿no? Mi inquebrantable fe aprista, que es algo que se repite mucho, ¿no? Claro. Terminamos entonces esta sección de poesía con una última de Luis Heyse, titulado Cautiverio Mártir. Dice así: no podrás venir, estos malvados creen que estás conspirando con nosotros para una fuga general. Nunca,
El miedo deja de ser ridículo, le contesté. Decididamente el día que vuelva a reunirme contigo no será aquí. La libertad de ustedes tres será la mejor señal para mí de que realmente el Perú goza de libertad. Esto escribía Luis Heysen a razón, ¿no? Como titula el poema Cautiverio Mártir. Un cautiverio que engloba un sacrificio personal, pero por sobre todo de la figura joven, del poeta, del artista, en fin, de muchos otros que no habrán sido artistas, pero habrán sido panaderos, canillitas, pero en general el darlo todo por una causa. Claro, esto se refiere al año 36 en una entrevista donde Luis Heysen se inserta en la penitenciaría de Lima, tomando su lugar como representante nacional, logra burlar a las autoridades y se entrevista con Serafín del Mar, ¿no? Y tiene, por ejemplo, esta, y justamente dice: la liberación de ustedes tres, se refiere a José Melgar, a Juan Seoane y a Serafín del Mar, será la mejor respuesta para reafianzar la posición del Partido Aprista, ¿no? Cosas de los avatares del destino. En el año 42, Serafín del Mar va a ser liberado en prisión, y cosas que se desconocen acerca de él, recién en el año 46 en Chile va a publicar un libro, uno de sus últimos, Tiempos de Odio, ¿no? Y bueno, él va a desaparecer y va a dejar de lado la actividad política, poética y un poco militante, ¿no? A pesar de que va a escribir en algunos diarios chilenos sobre básicamente temática poesía, ¿no? Pero yo recuerdo una anécdota que me contó Germán Peralta, y bueno, uno conoce al autor y sabe que sin fuente no habla, ¿no? Él me comentó que cuando Víctor Raúl había ganado las elecciones de 1978 como presidente de la Constituyente, él recibe un telegrama felicitando por parte de Serafín del Mar, dándole sus felicitaciones por haber alcanzado por primera y única vez en su historia un cargo público como presidente de la Asamblea Constituyente, ¿no? Del año 78, y que daría lugar a la Constitución del año 79. Que es una figura lo más alejado a la ingratitud, por supuesto, pero quisiera leer con tu permiso la parte de la carta que has estado tocando, claro, que es muy importante porque es el preámbulo lo más interesante y que engloba lo que estábamos mencionando. Marzo 29 de 1929. Dice así: querido hermano Ayer, acabo de recibir tu carta que me has dado, una alegría grande porque hemos triunfado ante tus enemigos. Al separarte del puesto de secretario general y quedando como un soldado, das un ejemplo único de disciplina y de verdadero revolucionario. Yo lo que no quería, hermano, era que ninguna célula proponga oficialmente tu separación. Por eso te escribí inmediatamente, seguro de que tú responderías con un gesto que te agranda ante todos los miembros del APRA, sobre todo de tus enemigos, que son actualmente los que más te profesaron adhesión. Como tú dices, es muy difícil conocer a ciertas gentes. Siempre nos engañamos, pero esto sirve para definir una actitud con todos y con cada uno de los compañeros. Yo personalmente no acepto la renuncia que haces del puesto de secretario general por no haber un hombre de tu acción, capacidad y haber revolucionario. Para ocupar dicho puesto, otro hombre no hará la labor que has hecho, ni mucho menos hará lo que tu energía produce. Perdóname, pero no estoy de acuerdo absolutamente con tu decisión, absolutamente definitiva. Más bien creí que podíamos cortar de raíz todas las intrigas. Ojo, todas las intrigas, sacando a los elementos disociadores y canallas que hay dentro de nuestro partido y uniéndonos más todos los puros y sinceros revolucionarios y dedicar nuestra acción íntegra hacia el Perú, que es lo que a mí me interesa. También profundamente, desde luego, todo de acuerdo contigo. En ese sentido escribo a los compañeros más adeptos a ti. Verdaderamente es una porquería ver la cantidad de intrigas que hay acá en el Perú y Bolivia sobre tu persona y las suspicacias que trajo tu candidatura. Para esta canalla de mentalidad histérica, cualquier actitud tuya trae premeditadamente un fin caudillista y se cumplía con reservas todo lo que sugerías. Pero ya esto terminó, y terminó con una bofetada de disciplina que solamente tú sabes dar. Ojalá esto sirva para unificarnos más. Por mi parte te prometo disciplina, lo que mencionabas, disciplina e inquebrantable ideología aprista.
Tú mandas y yo soy un soldado. No quiero hacer nada sin consultarte. Este es el contexto previo a lo que mencionaste antes. Claro. ¿Cuál es la coyuntura de esta carta? Recordemos que es marzo del 29. Sí, la coyuntura es que debido a la situación, eso es antes de la caída de Leguía, a fines del año 30, y esta carta es a raíz de las discusiones que se había producido entre José Carlos Mariátegui y Aya de la Torre. ¿A raíz de qué? A raíz de la conformación, la idea de que en el Perú se constituyera un partido nacionalista libertador para combatir al régimen tirano de Leguía. Se forman dos posiciones, una la de Aya de la Torre y la otra posición la de Mariátegui, cada uno con sus diferentes vertientes. Pero claro, acá justamente vemos cómo es la organización disociadora de ciertas personas. Ciertas personas, a quienes me refiero y a quién se refiere Serafín del Mar. Se refiere específicamente a Esteban Paletich, se refiere a Eudoxio Rabines, que va a jugar como doble agente acá, intercambiando cartas en este año, y desde el año 28, 29 y 30, intercambiando cartas con Aya de la Torre e intercambiando cartas inmediatamente con José Carlos Mariátegui. Podemos decir que era una persona que tenía un pensamiento maquiavélico. Jugaba a doble pared con ambos y metía cizaña, ¿no? Y bueno, hay otra serie de intelectualidades, bueno, Blanca Luz Brum. Porque la carta sigue. La carta sigue. Y es un conjunto de cartas que, bueno, acá justamente a partir del año 28-29 hay una infinidad de cartas, ¿no? Flores Galindo sacó un conjunto de cartas de Aya de la Torre, de Eudoxio Rabines, donde sí, justamente Aya de la Torre se expresa un poco mal hacia la figura de Mariátegui, pero no podemos juzgar porque no hay respuesta del tramitante, porque no hay respuesta de Eudoxio Rabines hacia Aya de la Torre, y lamentablemente no podemos saber cómo sucedieron realmente las cosas. Hay una emisiva de Aya de la Torre en la que señala Mariátegui que el Partido Aprista va a hacer la revolución, pero sin mencionar la palabra socialismo, cosa que Mariátegui no coincidía con Aya de la Torre. Pero vemos que, bueno, Mariátegui intelectualmente es una persona que está a la altura, creo yo, de Aya de la Torre, y los dos son importantes, son las dos máximas figuras de la generación del Centenario, y merecen las dos el mayor de los respetos. No hay que olvidar que Aya de la Torre, cuando va a ser desterrado, el que va a asumir interinamente la redacción de la revista Claridad va a ser José Carlos Mariátegui. Y en la celebración de la fiesta de la planta, cuando Manuel Suárez dé un gran discurso, ahí va a estar al costado la imagen, un cuadro como el que está acá, la imagen de Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Bueno, y eso sería todo para culminar, pero sin antes... Sí, quería preguntar, sí. Ese librito me parece interesantísimo, y aprovechando la fecha también, por favor. Bueno, a raíz de esta empresa que se ha metido a pulso el compañero Fernando Lindo Moscoso, que es una tarea noble, ¿no? En estos tiempos en el que mayoritariamente algunas personas no leen, ha sacado ya el número 25 de la revista Nueva Claridad, ¿no? En homenaje a la revista Claridad, dirigida por Aya de la Torre, y en la portada apareció la imagen de Armando Villanueva del Campo. A veces me confundo con Alejandro Villanueva, un ídolo mío futbolístico, pero en la imagen aparece el libro Arrogante Montonero, ¿no? Es una serie de conversaciones que tiene con Pablo Macera, un destacado historiador, y donde hay una relación en la que se puede ver desde la niñez de Armando hasta los últimos días de Armando, ¿no? Que trae la conversación, y creo que el comité de Miraflores le va a rendir un justo homenaje el 25 de noviembre al cumplirse un año más del nacimiento de Armando Villanueva del Campo, primer secretario de la Federación Aprista Juvenil, luego Juventud Aprista Peruana, y además que va a ser una persona que también va a sufrir, así como hemos relatado de Serafín del Mar, también va a ser una persona que va a estar injustamente prisionera, ¿no? por un ideal, ¿no? Que es el ideal del que hablamos casi siempre, y sobre todo en esta casa aprista, que es el APRA, ¿no? Figuras que pasaron la mitad de su vida perseguidos en la clandestinidad por un ideal y por sobre todo por el sueño de un continente unificado, de un Perú con más oportunidades por sobre todo, y libertad, que es la palabra que hoy en día muchos, ¿no? Con el tema del puerto de Chancay, China, el desarrollo económico, ¿no? Pero claro, se olvida del otro lado, que es la libertad, la capacidad soberana de entender y decidir, ¿no? Claro.
Te agradezco por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Aquí el compañero Lindo, siempre presente al pie del cañón. Y